El 2 de noviembre se celebra en México la festividad en honor de los fieles difuntos, conocido popularmente como el Día de Muertos. Es por esta razón que deseo rendir un homenaje póstumo a aquellas filósofas y filósofos que perdieron la vida de manera trágica. Descansen en paz. Sócrates fue uno de los mayores filósofos de la historia, promoviendo la igualdad entre todos los ciudadanos a través del uso de la razón. Sócrates pudo explicar su verdadero uso gracias a que la felicidad solo se alcanza haciendo el bien o siendo virtuoso, que viene a ser lo mismo. Por tanto, él entiende que todos los ciudadanos nos tenemos que basar en el uso de la razón para llegar a entender el verdadero conocimiento y, por tanto, adquirir la felicidad. Esto hizo que inspirase a muchos de sus discípulos. En su vejez se convirtió en el foco de la hostilidad de muchos atenienses, quienes veían a los sofistas y a la filosofía como los destructores de la piedad y la moral de la ciudad. De esta manera, fue condenado y se le ordenó a suicidarse al beber cicuta para morir en el 399 antes de la era común, por haber expresado sus ideas en contra de las creencias de los dioses ancestrales, así como por una falsa acusación de corromper a los jóvenes atenienses. Ahora tenemos a Empédocles, este filósofo griego que sostuvo la hipótesis cosmológica a partir de la cual el universo surgió de los 4 elementos vitales: tierra, viento, fuego y aire. Un buen día se lanzó al monte Etna con la esperanza de convertirse en un dios, pero una de sus sandalias de bronce salió expulsada por las llamas como una clara confirmación de su mortalidad. Toca el turno de Zenón de Elea, filósofo griego nacido en la ciudad de Elea, perteneciente a la escuela eleáctica, quien murió heroicamente al morder y desprender la oreja de un tirano, hasta que Zenón fue muerto a puñaladas por los guardias del mismo tirano. En el caso de Lucrecio, el filósofo estoico romano, supuestamente se suicidó tras volverse loco por haber tomado un filtro de amor. Llegamos a Hipatia de Alejandría, quien nació en el 355 de la era común, siendo asesinada en el 416. Hipatia fue una filósofa y maestra neoplatónica griega natural de Egipto, quien se destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía. Fue miembro y cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. Fue una seguidora de la filosofía de Plotino. Asimismo, cultivó los estudios lógicos y las ciencias exactas, llevando una vida ascética. Su carácter singular de mujer entregada al pensamiento, así como la enseñanza en plena antigüedad tardía, aunado a su fidelidad a su filosofía y principios en el momento justo del auge del catolicismo teodosiano como una nueva religión del Estado romano, originó furia y rencor por parte de los neocristianos hacia esta mujer libre pensadora. Hipatia fue asesinada por una multitud de cristianos furiosos que le dieron muerte lapidándola para posteriormente arrancarle la piel utilizando conchas de ostra. Después procedieron a desmembrarla y sus restos fueron tirados en un basurero. Es por esto que la figura de Hipatia se ha convertido en un verdadero mito. Desde la época de la Ilustración se le presenta como una mártir de la ciencia, como víctima del fanatismo religioso, asimismo una precursora del feminismo y el símbolo del fin del pensamiento clásico ante el avance de la brutalidad y la enajenación provocadas por el cristianismo. Pasamos a Boecio, quien fue un filósofo y poeta latino-romano, una actividad que compaginó con su faceta como estadista, político, traductor de filosofía griega y autor de tratados sobre distintas disciplinas como la música, la aritmética o la astronomía.
Boecio fue cruelmente torturado antes de que lo mataran a garrotazos por orden del rey ostrogodo Teodorico. Aquí tenemos a Juan Escoto Erigena o Eurigena, que prácticamente quiere decir Juan el irlandés de Irlanda, ya que el Escoto, pronunciado originalmente Scoti, era el nombre genérico usado en la Edad Media para referirse a los gaélicos en general, ya fueran irlandeses o escoceses. Asimismo, Erigena viene de Erin, que es como se denominaba en el medievo a Irlanda. Este gran filósofo irlandés fue presuntamente apuñalado a muerte por sus alumnos ingleses. Ahora toca el turno de Ibn Sina, latinizado como Avicena. Es el nombre por el que se conoce en la tradición occidental a Abu Ali al-Husayn ibn Abd Allah ibn, quien fue un polímata, médico, filósofo, astrónomo y científico persa, perteneciente a la Edad de Oro del Islam. Escribió cerca de 300 libros sobre diferentes temas, predominantemente de filosofía y medicina. Es asimismo uno de los más grandes médicos de todos los tiempos y un importante precursor de la medicina moderna. Avicena murió de una sobredosis de opio tras entregarse demasiado enérgicamente a la actividad sexual. Toca el turno ahora de Tomás de Aquino, quien fue un teólogo católico nombrado doctor de la Santa Iglesia Católica, quien murió a 40 kilómetros de su lugar de nacimiento tras golpearse la cabeza contra la rama de un árbol y sufrir una hemorragia masiva intracerebral. Aquí tenemos a Guillermo de Ockham. Fue un filósofo griego, lógico, teólogo y fraile franciscano inglés, conocido principalmente por ser el representante más destacado del nominalismo frente a las escuelas tomistas y escotistas, así como por su principio de la navaja de Ockham, un principio metodológico e innovador, así como por sus obras significativas en lógica, medicina y teología. Oriundo de Ockham, un pequeño pueblo de Surrey, en Inglaterra, fue miembro de la orden franciscana y dedicó la vida a la pobreza extrema. Su doctrina fue sospechosa de herejía por las autoridades eclesiásticas, al cuestionar muchos postulados de la teología tradicional, como la compatibilidad de la fe con la razón, así como la posibilidad de demostrar la existencia de Dios. Ockham también atacó los cimientos de la autoridad temporal del Papa en sus escritos políticos, uniéndose al emperador a Luis IV de Baviera en la lucha contra la Santa Sede. Murió a causa de la peste negra. Tienen ante sus ojos la imagen más conocida de Thomas More, también conocido como Tomás Moro, quien es venerado por católicos y anglicanos como Santo Tomás Moro. Fue un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés, que fue además poeta, traductor, Lord Canciller de Enrique VIII, profesor de leyes, juez de negocios civiles y abogado. Su obra más famosa es Utopía, donde busca relatar la organización de una sociedad ideal asentada en una nación en forma de isla del mismo nombre. Además, Moro fue un importante detractor de la Reforma protestante y en especial de Martín Lutero. En 1535, fue enjuiciado por orden del rey Enrique VIII, acusado de alta traición por no prestar el juramento antipapista frente al surgimiento de la Iglesia anglicana, por oponerse al divorcio con la reina Catalina de Aragón y por no haber aceptado el acta de supremacía, que declaraba al rey como cabeza para esta nueva iglesia. Fue declarado culpable y recibió condena de muerte. Permaneció en prisión en la Torre de Londres hasta ser decapitado el 6 de julio de 1535. Tenemos el caso ahora de otro mártir. Se trata de Giordano Bruno, cuyo nombre de nacimiento era Filippo Bruno, quien nació en 1548 y falleció en 1600. Fue un astrónomo, filósofo, teólogo, matemático y poeta italiano. Sus teorías cosmológicas superaron el modelo copernicano,
pues propuso que el Sol era simplemente una estrella y que el universo debía contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Fue miembro de la Orden de los Dominicos. Propuso en el campo teológico una forma particular de panteísmo, lo cual difería considerablemente de la visión cosmológica sostenida por las distintas confesiones cristianas. Además de estos razonamientos, sus afirmaciones teológicas también fueron obra de las causas de su condena, que lo llevaron a ser ejecutado por las autoridades civiles de Roma, después de que la Inquisición romana lo declarara culpable de herejía, razón por la cual Giordano Bruno fue atado a un poste al que le clavaron la lengua para evitar que siguiera mencionando sus teorías acerca del universo infinito. Posteriormente fue quemado vivo por la Santa Inquisición y sus restos fueron esparcidos al aire. Aquí pueden ver a Sir Francis Bacon, célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, quien es el padre del empirismo filosófico, así como del científico. Bacon murió en las calles de Londres a causa del congelamiento por hipotermia, tras encontrarse realizando un experimento para poder mantener por más tiempo en estado fresco la carne y estar rellenando un pollo con nieve para poder comprobar los efectos de la refrigeración. Es turno de analizar a René Descartes, quien fue filósofo, matemático y mercenario de origen francés, quien es considerado como el padre de la dualidad mente-cuerpo. Murió de neumonía como consecuencia de dar clases a primera hora de la mañana en pleno invierno en Estocolmo a la prodigiosa reina Cristina de Suecia, quien solía vestir como un hombre para poder asistir a clases. En 1819 se decidió trasladar sus restos de nuevo al lugar donde se encuentran ahora. El problema es que antes de darle sepultura en ese templo, se abrió el ataúd y se descubrió que faltaba su cráneo. Poco después apareció el mismo durante una subasta en Suecia. En su pantalla pueden observar a Baruch Spinoza, quien fue criado en la comunidad judío-portuguesa de Ámsterdam. Desarrolló ideas muy controvertidas con respecto a la autenticidad de la Biblia hebrea, así como de la naturaleza de la única divinidad. Las autoridades religiosas judías emitieron un cherem, que es el equivalente a la excomunión de la Iglesia Católica en su contra, lo que provocó que fuera expulsado y rechazado por la sociedad y la comunidad judía a los 24 años. Después de esto residió en La Haya, donde se dedicó a trabajar como pulidor de lentes. Fue un heredero crítico del cartesianismo y es considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto al francés René Descartes y al alemán Gottfried Leibniz, con quien además tuvo una pequeña correspondencia. En filosofía, su trabajo se caracteriza por un racionalismo que supone el dualismo de mente y cuerpo de Descartes. Spinoza fue atacado con frecuencia por sus opiniones políticas y religiosas. Sus contemporáneos lo llamaban con frecuencia ateo, aunque no negó en ninguna parte de sus trabajos la existencia de Dios. Hostigado por su crítica de la ortodoxia religiosa, sus libros fueron incluidos en el Index Librorum Prohibitorum de la Iglesia Católica en 1679. Spinoza murió en la más absoluta soledad en su habitación alquilada en La Haya, minado por la tuberculosis. Falleció un 21 de febrero de 1677 a los 44 años de edad. No concluyó su tratado político. Un inventario de sus posesiones arroja que tras su muerte solamente poseía una cama, una mesa pequeña de roble, otra mesa esquinera de 3 patas y 2 mesas pequeñas, su equipo para pulir lentes, unos 150 libros y un tablero de ajedrez. Pueden observar a Gottfried Wilhelm von Leibniz, quien fue un polímata, filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII y se le reconoce como el último genio universal, esto es, la última persona que pudo formarse suficientemente en todos los campos del conocimiento,
Después ya solo hubo especialistas. Realizó profundas e importantes contribuciones en las áreas de la metafísica, epistemología, la lógica, la filosofía de la religión, así como en las matemáticas, física, geología, jurisprudencia e historia. Ocupa un lugar igualmente importante tanto en la historia de la filosofía como en el de la matemática. De manera independiente al trabajo de Newton, quien lo había desarrollado 10 años antes, pero jamás lo publicó, Leibniz desarrolló el cálculo infinitesimal al mismo tiempo que lo desarrollara Newton, y su notación, que es la que se emplea desde entonces. También inventó el sistema binario, que es el fundamento virtual de todas las arquitecturas de las computadoras actuales. René Descartes, Baruch Spinoza y Leibniz integran la terna de los tres grandes racionalistas del siglo XVII. Su filosofía se vincula también con la tradición escolástica y anticipa la lógica moderna y la filosofía analítica. Leibniz hizo además contribuciones a la tecnología y anticipó nociones que aparecieron mucho más tarde, tanto en biología, en medicina, geología, teoría de la probabilidad, psicología, ingeniería y ciencias de la computación. Sus contribuciones a esta vasta lista de temas se recogen en diarios y en decenas de miles de cartas y manuscritos inéditos. Sin embargo, gracias a la maldita envidia, fue acusado de herejía por la Iglesia Católica, responsable de la caída en desgracia del genio. Leibniz, desacreditado por ateo y olvidado como figura pública, falleció en Hannover en 1716. Para entonces estaba tan fuera del favor en la corte que ni el rey Jorge I, quien se encontraba cerca de Hannover en ese momento, ni ningún otro cortesano, a excepción de su secretario personal, quien fuera el único que asistió a su funeral. Aun cuando Leibniz era miembro vitalicio de la Royal Society de Londres y de la Academia Prusiana de las Ciencias, ninguna de estas dos entidades consideraron conveniente honrar su memoria. Su tumba permaneció en el anonimato hasta que Leibniz fue exaltado por Fontenelle en la Academia de Ciencias de Francia, la cual lo había admitido como miembro extranjero en 1700. La exaltación se redactó a petición de la duquesa de Orleans, nieta de la electora Sofía. Es turno de revisar la vida y muerte de John Toland, quien fue la primera persona quien fuera llamado libre pensador. Esto fue por el obispo y filósofo irlandés George Berkeley. John Toland escribió un centenar de libros sobre multitud de temas, pero se centró sobre todo en criticar las instituciones eclesiásticas. Un buen ejemplo de su actividad intelectual lo constituyen sus tratados políticos. Pero tras su libro Christianity Not Mysterious, sus opiniones se radicalizaron. Su oposición a la jerarquía en la Iglesia se extendió a la jerarquía en el Estado. Los obispos son tan malos como los reyes, y los reyes no pueden ser sancionados por la divinidad, afirmaba Toland. En su libro de 1704, Letters to Serena, donde se utiliza la expresión panteísmo, analiza cuidadosamente la manera como se llega a la verdad o por qué la población es propensa a pensar en formas de falsa conciencia. En política, su propuesta más radical fue determinar que la libertad era una característica definitoria de lo que significa el ser humano. Las instituciones políticas deben diseñarse para garantizar esta libertad y no solo para establecer el orden. Para Toland, la razón y la tolerancia son los dos pilares de una sociedad óptima. Exactamente lo contrario de la creencia Tory en la existencia y virtudes de una autoridad sagrada tanto en la Iglesia como en el Estado. El apuesto y brillante John Toland murió en Londres en una pobreza tan escuálida que ni siquiera se señaló el lugar donde fue sepultado. En esta imagen pueden observar a Jean-Jacques Rousseau, quien fue un polímata suizo francófono. Fue también a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Y aunque fue definido como un ilustrado, presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración, ganándose, por ejemplo, la feroz inquina de Voltaire y siendo considerado uno de los primeros escritores del prerromanticismo.
Sus ideas imprimieron un giro copernicano a la pedagogía, centrándola en la evolución natural del niño y en materias directas y prácticas, así como sus ideas políticas, que influyeron en gran medida en la Revolución Francesa y en el desarrollo de las teorías republicanas. Rousseau murió de una hemorragia cerebral masiva provocada por un violento choque con un gran danés en las calles de París. Ahora nos toca revisar brevemente la vida y la muerte de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quien fue un filósofo del idealismo alemán, el último de la modernidad, llamado inclusive como la conciencia de la modernidad. El tercero de entre quienes podríamos denominar como los tres grandes cartesianos, siendo los otros dos Immanuel Kant y Edmund Husserl, y ciertamente el más sistemático de los filósofos post-kantianos. En el año 1818 se trasladó a la Universidad de Berlín, donde permaneció hasta su muerte el 14 de noviembre de 1831, víctima de una epidemia de cólera. Y sus últimas palabras fueron: «Solo un hombre me ha comprendido, y aún él creo que no me comprendió». Se cree que se refería a sí mismo. Aquí podemos ver la momia de Jeremy Bentham, quien fue un filósofo, jurista, economista, escritor y reformador social inglés, considerado como el padre del utilitarismo moderno. Bentham definió como el axioma fundamental de su filosofía el principio de que la máxima felicidad del mayor número es la medida de lo bueno y lo malo. Se convirtió en un destacado teórico de la filosofía del derecho angloamericano y en un político radical cuyas ideas influyeron en el desarrollo del asistencialismo. Asimismo, abogó por las libertades individuales y económicas, la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de expresión, la igualdad de derechos para las mujeres, el derecho al divorcio y, en un ensayo inédito, la despenalización de los actos homosexuales. Asimismo, pidió la abolición de la esclavitud, la pena capital y el castigo físico, incluido por supuesto el de los niños. También se ha hecho conocido como uno de los primeros defensores de los derechos de los animales. Bentham dejó en su testamento que tras su muerte su cuerpo fuese disecado y está sentado a la vista del público en una urna de cristal del University College de Londres para maximizar la utilidad de su persona como un icono. Aquí tenemos al famosísimo Karl Marx, quien fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento, en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología, la economía, aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre la teoría y la práctica. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Sus obras más conocidas son el Manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Engels, y su ópera prima, El Capital, que al día de hoy sigue siendo un libro de texto. Tras la muerte de su esposa Jenny en diciembre de 1882, después de haber padecido una larga agonía por 15 meses, Karl Marx contrajo bronquitis y pleuresía, que lo condujeron a su muerte el 14 de marzo de 1883 en Londres. Murió como una persona apátrida. Varios de sus amigos más cercanos hablaron en su funeral y a Friedrich Engels. El discurso de Engels incluyó el siguiente pasaje: el 14 de marzo, a las 3 menos cuarto de la tarde, dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos 2 minutos solo, y cuando volvimos la encontramos dormido suavemente en su sillón, pero para siempre. Aquí tienen a Arthur Schopenhauer, quien fue un filósofo alemán considerado uno de los más brillantes del siglo XIX y de más importancia en la filosofía occidental. Es el padre del pesimismo filosófico y fue el primero en manifestarse abiertamente como ateo. En 1831
Huyendo de una epidemia de cólera que ese mismo año había de cobrarse la vida de Hegel, Schopenhauer murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio el 21 de septiembre de 1860. Cada partida es una anticipación de la muerte y cada encuentro una anticipación de la resurrección. Citado de la obra de Arthur Schopenhauer, Parábolas, aforismos y comparaciones. La siguiente figura es inconfundible y tal vez uno de los filósofos más trascendentales. Me refiero, por supuesto, a Friedrich Nietzsche, quien nació en Rocken en 1844 y falleció en República de Weimar en 1900. Fue filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, cuya obra ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y en la cultura occidental. Nietzsche escribió sobre temas tan diversos como el arte, la filología, la música, la historia, la religión, la ciencia, incluso la tragedia. Hizo una crítica de la cultura, la religión y la filosofía occidental mediante la genealogía de los conceptos que las integran, basada en el análisis de las actitudes morales, tanto positivas como negativas hacia la vida. Meditó sobre las consecuencias del triunfo del secularismo, de la ilustración expresada en su observación Dios ha muerto, de una manera que determinó la agenda de muchos de los intelectuales más célebres después de su muerte. Nietzsche realizó un largo, doloroso y gradual descenso a la demencia. Su colapso sucedió el 3 de enero de 1889, cuando, al ver a un caballo que era maltratado, se abalanzó llorando sobre el cuello del animal con ánimo de protegerlo, cayendo al suelo sin sentido. A los pocos días fue trasladado a un asilo mental en Basilea, en Suiza. El 25 de agosto de 1900, Nietzsche murió después de contraer neumonía. Por deseo de su hermana Elizabeth, fue inhumado junto a su padre en la iglesia de Rocken. La causa del hundimiento en la demencia de Nietzsche ha sido un tema de especulación y origen incierto. Un frecuente y temprano diagnóstico fue el de demencia secundaria provocado por la sífilis. Sin embargo, algunos de los síntomas de Nietzsche eran inconsistentes. Otro diagnóstico posible es un meningioma derecho retroorbital, un tipo de cáncer cerebral y que coincide con los dolores retrooculares que padeció durante toda su vida. Es turno de analizar a otra dama, a otra filósofa. En este caso me refiero a Edith Stein, cuyo nombre religioso fue Teresa Benedicta de la Cruz, una religiosa perteneciente a la Orden de las Carmelitas Descalzas, elevada al rango de mártir y santa alemana de origen judío. Edith Stein nació en el seno de una familia judía y pasó por una etapa de ateísmo. Después, como estudiante de filosofía, fue la primera mujer que presentó una tesis en esta disciplina en Alemania. Continuó con su carrera, a la vez que trabajaba como colaboradora del filósofo alemán Edmund Husserl, fundador de la fenomenología. Una larga evolución intelectual y espiritual la condujo al catolicismo, al que se convirtió en 1921. Enseñó y dio conferencias en Alemania. Desarrolló una teología de la mujer y un análisis de la filosofía de Santo Tomás de Aquino y de la fenomenología. El régimen nacionalsocialista, me refiero al partido nazi, le prohibió la enseñanza. Edith Stein decidió entrar en la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, donde tomó los hábitos bajo el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Posteriormente fue detenida por la Gestapo y fue deportada el 2 de agosto de 1942 e internada en el campo de exterminio nazi de Auschwitz, en el territorio polaco ocupado, donde sería asesinada en la cámara de gases 7 días después. Pueden observar en este momento la imagen de Albert Camus, quien fue un filósofo, escritor, periodista, miembro de la resistencia francesa contra la ocupación nazi, de nacionalidad franco-argelina. Es considerado el padre de la filosofía del absurdo. Además, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1937. En alguna ocasión mencionó:
No conozco nada más idiota que morir en un accidente de auto. Esto lo dijo en referencia a la pérdida de Fausto Coppi, después de que algunos diarios europeos publicaran que esa había sido la causa de la muerte del histórico ciclista. Al día siguiente, se dejaba la vida sobre el asfalto de la carretera de Borgoña, cerca de La Chapelle, en Francia. Toca el turno de Michel Foucault, quien murió de una infección secundaria relacionada con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en París el 25 de junio de 1984. Fue la primera personalidad destacada de Francia a la que se le diagnosticó esta enfermedad. En ese momento aún se sabía poco sobre la enfermedad y sus rivales filosóficos en ocasiones atacaron sus actividades sexuales como una expresión de sus opiniones. En el artículo de portada de Le Monde que anunciaba su muerte, no hubo ninguna mención del SIDA, aunque se suponía que había muerto de una infección generalizada. Antes de su muerte, Foucault destruyó parte de sus manuscritos y en su testamento prohibió la publicación de lo que pudo haber pasado por alto. Gilles Deleuze, nacido en París en 1925, y fallecido en 1995 en la misma ciudad luz. Deleuze fue un filósofo francés considerado entre los más importantes e influyentes del siglo XX. Desde 1953 hasta su muerte, escribió numerosas obras filosóficas sobre la historia de la filosofía, la política, la literatura, el cine y la pintura. También fue un reconocido profesor de filosofía hasta su jubilación en 1988. La vida de Gilles Deleuze terminó al arrojarse desde el balcón de su apartamento de París a la edad de 70 años para escapar del sufrimiento y la agonía que le provocaba el enfisema pulmonar. Finalmente tenemos a Jacques Derrida, de nacionalidad argelino-francesa, al igual que Albert Camus, nacido en 1930 en Argelia, fallecido en París el 8 de octubre del 2004. Fue un filósofo francés de origen argelino, conocido popularmente por desarrollar un análisis semiótico conocido como la deconstrucción, la famosísima deconstrucción que con mucha frecuencia utilizamos en este canal. Es una de las principales figuras asociadas con el postestructuralismo y la filosofía postmoderna. Lo revolucionario de su trabajo ha hecho que el pensador Emmanuel Levinas lo considere como el nuevo Immanuel Kant o el nuevo Friedrich Nietzsche, según Richard Rorty. ¿Es acaso el pensador de finales del siglo XX que más polémicas ha levantado por su iconoclasia y por su empeño crítico? Algunos consideran que logró realizar el sueño nietzscheano del filósofo artista. Jacques Derrida murió de cáncer de páncreas a los 74 años, la misma edad a la que falleció su padre de la misma enfermedad.